Y si la razón por la que las cuentas no alcanzan no dice nada sobre tu fe y dice todo sobre cuánto amas a quienes dependen de ti, estás revisando el estado de cuenta por tercera vez esta semana. El número no cambió. Mañana hay un débito automático que no tiene cobertura. Ya hiciste todos los cálculos posibles. Ya reorganizaste lo poco que hay. Y aún así, no alcanza. Tu pareja ya está dormida. Los hijos ya no saben lo que esto cuesta. Y tú estás solo con esa pantalla, ese número y esa pregunta que intentas no dejar que se forme del todo. ¿Por qué Dios no hace algo? Llevas meses, quizás años, cargando este peso en silencio, sonriendo cuando preguntan cómo estás, calculando de noche lo que no se puede resolver de día, sin hablarle a nadie del número exacto que falta, porque hablar de eso es demasiado parecido a admitir algo que todavía no estás listo para admitir. Quédate, porque hoy vas a descubrir que Dios ya conocía ese número antes de que lo calcularas, y que su respuesta no depende del mismo techo que tienen tus posibilidades. Hay una vergüenza que no se habla en la iglesia. No es la vergüenza del pecado evidente. Esa al menos tiene nombre y tiene confesión. Esta es más silenciosa, más profunda. Es la vergüenza de no poder pagar, de saber exactamente cuánto falta al final del mes, de mirar el estado de cuenta y sentir que el número refleja algo sobre ti, sobre tu valor, sobre tu fe, sobre si Dios realmente está ahí. Hoy vamos a hablar de eso, de la cuenta que no cierra, de la tarjeta que ya alcanzó el límite, de la jubilación que parece cada vez más una fantasía, del trabajo que cambió o que terminó y que todavía no fue reemplazado, de la decisión que tomaste hace años y que todavía te cobra intereses, del peso de sentir que los que están a tu cargo dependen de ti y de no saber si vas a poder cumplir. Eso es lo que está en el cuarto contigo a las 2 de la mañana. No es miedo abstracto, es un número, un vencimiento, una fecha que se acerca. ¿Cuántas veces calculaste lo mismo y llegaste al mismo resultado insuficiente? ¿Cuántas veces sonreíste en público mientras por dentro estabas haciendo cuentas? Y esa pregunta que aparece en los momentos más quietos, la que intentas no dejar que se forme del todo. Si Dios me amara de verdad, ¿por qué mi situación es esta? Está ahí, ¿verdad? Sé que no es fácil hablar de esto. El peso financiero tiene algo diferente a los otros pesos. Tiene vergüenza, tiene silencio, tiene la sensación de que si otros supieran, te verían diferente, más pequeño, menos capaz, menos bendecido. Y en un mundo, y a veces en una iglesia donde la prosperidad se confunde con aprobación divina, cargar con una economía difícil puede sentirse como cargar con una sentencia. Muchos cargan esto en silencio por años. Hoy vamos a abrir Filipenses 4, y lo que vas a encontrar ahí no es una promesa de que el dinero va a llegar mágicamente. Es algo más real, más profundo, una voz que le habla directamente al corazón que está agotado de calcular y no llegar. Imagina esto. Son las 10 de la noche del jueves. Mañana hay 2 débitos automáticos programados y el saldo no alcanza para cubrirlos. Ya revisaste 3 veces. El número no cambia. Tienes 49 años, trabajo estable o lo que queda de él, y aún así estás aquí, calculando si puedes mover algo del ahorro que casi no existe para tapar lo que falta. Tu pareja ya está durmiendo, los hijos ya están acostados, y tú estás solo con una pantalla, unos números y esa sensación familiar que ya no sorprende, pero que sigue doliendo. No alcanza. Este no es un problema de jóvenes que no aprendieron a administrar. Es el peso específico de la madurez. Porque a los 45, 50, 55 años, ya hiciste las cosas bien. Ahorraste cuando pudiste, pagaste las deudas cuando pudiste, intentaste ser responsable, y aún así, el margen sigue siendo delgado. Y las variables que no controlas, la inflación, el trabajo que cambió, el familiar que necesitó ayuda, el cuerpo que falló, se acumularon. Y ahora estás aquí. Junto con la presión financiera, viene una acusación que es más pesada que la deuda misma. Viene de adentro y suena así. Si Dios me amara, mi situación no sería esta. Otros confían y prosperan. Yo confío y no llega. Algo debo estar haciendo mal, o algo está mal en mí.
Esa lógica, que confunde bendición económica con aprobación divina, es una de las mentiras más crueles que existen, porque convierte la dificultad financiera en evidencia de falla espiritual. Y cuando eso pasa, el peso se duplica. Ya no es solo el problema de las cuentas, es la sensación de que Dios mismo está de acuerdo con el veredicto. Dios no se fue. Y no se fue especialmente de quien está en dificultad económica. La Biblia está llena de personas de fe profunda que pasaron por periodos de escasez real. Elías fue alimentado por cuervos en el desierto. La viuda de Sarepta tenía harina para una última comida. José estuvo en una prisión sin fecha de salida. La fe no garantizó su confort, garantizó su compañía. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate en el contexto de esta promesa. Pablo no la escribe desde la prosperidad, la escribe desde la cárcel. La escribe a una iglesia que le había enviado ofrendas para sostenerse, porque él mismo no tenía suficiente. Esta promesa no nació en un púlpito de éxito, nació en una celda, escrita por alguien que sabía lo que era tener y lo que era no tener. Y fíjate en lo que dice con precisión, suplirá todo lo que os falta. La palabra griega es pleroo, llenar completamente. No cubrir lo mínimo, no poner un parche, llenar lo que está vacío. Y la fuente no es el mercado, ni el jefe, ni el gobierno, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La provisión de Dios no depende del estado de la economía donde vives. Eso no significa que el problema desaparece mañana. Significa que el Dios que conoce exactamente lo que falta no está mirando desde afuera con indiferencia, está activo. Está moviendo lo que necesita ser movido, a veces de maneras que todavía no puedes ver. Necesita decirse con honestidad. Dios no prometió que quien confía en Él nunca va a tener problemas financieros. El Nuevo Testamento está lleno de personas que vivieron con poco. Pablo mismo escribe en el mismo capítulo de Filipenses, «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia». Aprendió. No fue automático. No fue una revelación que eliminó la escasez. Fue una postura que aprendió a sostener en medio de ella. Lo que Dios sí prometió es esto, que no vas a cargar solo, que sus recursos no tienen el techo que tienen los tuyos, que cuando llegas al límite de lo que puedes hacer, el problema no llega al límite de lo que Él puede hacer, y que la necesidad que tienes hoy no lo tomó por sorpresa. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, del 5 al 6. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad. No es pretender que los números no importan o que la presión no existe. Confiar es reconocer que hay un límite en lo que tu cálculo puede producir, y que más allá de ese límite hay una inteligencia y una provisión que no depende de las mismas variables que te tienen atrapado. Jesús habló de dinero más que de casi cualquier otro tema en los evangelios, no para condenar a quienes no tenían, sino para mostrar que el corazón humano tiene una relación complicada con la seguridad material. Y en ningún lugar de los evangelios, Jesús señala a alguien en dificultad económica y dice, esto es consecuencia de tu poca fe. Al contrario, son las viudas, los pobres, los que no tienen suficiente, quienes reciben su atención directa y su elogio más profundo. La mujer que puso 2 monedas en el templo no fue señalada como ejemplo de insuficiencia, fue el ejemplo más alto de generosidad que Jesús citó. No porque las 2 monedas resolvieran algo, sino porque lo que había detrás de ellas era todo lo que ella tenía. Y Jesús vio eso. Dios ve lo que hay detrás de tu número. Ve el esfuerzo, ve los años de intentar, ve la decisión que tomaste por amor y que ahora te cobra. Ve la semana en que tuviste que elegir entre esto y aquello. No desde una distancia juzgadora, desde una proximidad que conoce el interior de lo que cargas. Respira. Despacio, deja que esto se asiente. No necesitas resolver las cuentas ahora, solo necesitas estar aquí.
¿Qué cambiaría en la forma en que ves tu situación financiera si creyeras, no solo con la cabeza, sino con el cuerpo entero, que Dios conoce exactamente lo que falta y que su provisión no depende de las mismas limitaciones que las tuyas? Hoy, cuando abras el estado de cuenta o cuando llegue el pensamiento del número que falta, haz una sola cosa antes de entrar en el cálculo. Nombra lo que sientes. No solo tengo un problema financiero, más específico, tengo miedo de no poder cubrir esta fecha, siento vergüenza de que mi situación sea esta, siento que esto dice algo sobre mí. Nómbralo, y luego dile a Dios exactamente eso, no la versión arreglada, no la oración de fe que suena bien, la verdad cruda. Esto es lo que falta, esto es lo que siento, y necesito que tu provisión sea más grande que mi cálculo. Eso no es falta de fe, es la fe más real que existe, la que llega sin disfraz, con el número exacto y dice, no llego solo, pero sé que tú puedes llegar donde yo no puedo. Quiero quedarme aquí contigo un poco más. No para darte más información, para hacerte preguntas que pueden iluminar algo que quizás no has puesto en palabras todavía. No el problema financiero en general, el número específico, la fecha, el monto, el vencimiento, porque el peso que está en vago, estoy mal económicamente, es más difícil de entregar que el peso con nombre y cifra. El miedo sin forma es el más grande. El miedo específico puede ser colocado delante de Dios como lo que es, concreto, real y con un límite definido. ¿Cuál es ese número? ¿Cuánto falta? ¿Cuándo vence? ¿Es la tarjeta que ya no tiene margen? ¿Es el alquiler de fin de mes? ¿Es la deuda de hace años que sigue ahí, quieta pero presente? Nombrarlo no es rendirse al problema. Es el primer paso para ponerlo en manos que pueden hacer con ese número lo que tus manos solas no pueden. Hay algo liberador en el acto de nombrar con precisión. Mientras el peso está difuso, parece ilimitado. Cuando tiene un nombre, un monto, una fecha, una persona específica a quien se le debe, se vuelve finito. Y lo que es finito puede ser entregado. Lo que es infinito y vago, no. Esta es la pregunta que pocas personas se hacen en voz alta, pero que casi todos responden en silencio. ¿Crees que tu situación financiera dice que Dios no te aprueba? ¿Que eres menos capaz que los que tienen más? ¿Que cometiste un error que todavía estás pagando y que quizás siempre pagarás? Esa narrativa interna merece ser examinada, porque muchas veces lo que más duele no es el número en la cuenta, es el significado que le asignamos. El número dice que falta dinero, pero la voz interna dice que falta algo en ti. Y esas son dos afirmaciones completamente diferentes. Una describe una circunstancia, la otra pretende describir tu valor, y la segunda es una mentira. La prosperidad no es evidencia de favor divino, la dificultad no es evidencia de desaprobación. Job era justo y lo perdió todo. La viuda de Sarepta era fiel y tenía harina para un día. El apóstol Pablo escribió sobre contentamiento desde una prisión. La narrativa de que Dios bendice con dinero a quien confía y que la escasez es señal de falla espiritual no viene de la Biblia, viene de una teología de prosperidad que confunde las categorías y que añade vergüenza a quienes ya cargan suficiente. No estás perdiendo la fe, estás cansado. Y cansado de calcular no es lo mismo que carente de fe, es ser humano en una realidad que pesa, y Dios conoce la diferencia entre el agotamiento de quien intentó y el abandono de quien no creyó. La presión financiera tiene una dinámica particular de silencio, porque implica vergüenza, porque revelarla parece admitir incompetencia, porque la cultura, y a veces la iglesia, transmite el mensaje de que quien realmente confía en Dios no debería tener este problema. Y entonces nadie habla, y todos creen que son los únicos. Y entonces uno carga, solo, por años, sonriendo en los domingos, respondiendo bien cuando preguntan, haciendo las cuentas de noche, después que todos duermen, sin decirle a nadie cuánto exactamente falta, porque decirlo parece más peligroso que cargarlo. Muchos cargan esto en silencio por años. El silencio no protege, aísla, y lo que está aislado crece en la oscuridad sin ser procesado,
sin ser entregado, sin recibir el alivio que viene cuando otro ser humano dice, yo también he estado ahí. Hablar, aunque sea solo con Dios, en voz baja en el baño, ya es romper el aislamiento. Ya es un primer paso fuera del peso solitario. Y a veces, el paso más difícil de todos es ese, dejar de sostener la apariencia de que todo está bien. No que el problema desaparece mañana, no que el número mágicamente cambia, sino que hay una provisión que no depende de las mismas variables que tienen atrapado tu cálculo. Que el Dios que cuida de los pájaros y viste las flores conoce exactamente lo que falta en tu mesa, y que no lo conoce desde la indiferencia, sino desde la misma intimidad con que conoce tu nombre. Para quien tiene 40, 50, 60 años, esa pregunta tiene un peso específico, porque ya no hay tanto margen para empezar de nuevo. Los años pasaron, las decisiones se acumularon, el tiempo para recuperar es menor. Y aún así, la misma promesa que Pablo escribió desde la cárcel vale para quien la lee desde una mesa de noche con un estado de cuenta en la mano. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. No parte, todo, no según las riquezas del banco, según las riquezas en gloria. ¿Qué cambiaría en cómo duermes esta noche? ¿En cómo miras ese número mañana por la mañana? ¿En cómo hablas de tu situación? ¿O en cómo dejas de esconderla? Esa certeza no resuelve el problema, pero cambia la postura desde la cual se enfrenta. Y la postura, a veces, es lo que determina si uno sigue calculando solo o si empieza a caminar con alguien que conoce un camino que los números todavía no muestran. Vamos a orar ahora. Si puedes, cierra los ojos, suelta los hombros, respira profundo, despacio, y deja que las palabras que vienen a continuación sean las tuyas. No necesitas generar ninguna emoción, no necesitas llegar con fe perfecta, solo necesitas llegar, con el número exacto, con la vergüenza real, con el cansancio acumulado. Así es como se empieza. Llegando sin disfraz. Padre, hoy llegué con el número, con la fecha, con el monto exacto que falta y que no sé cómo cubrir. No llegué con fe perfecta ni con palabras ordenadas. Llegué con lo que tengo. Cansancio acumulado, vergüenza que casi no me deja hablar de esto en voz alta y una cuenta que no cierra por más que la calcule. Durante mucho tiempo intenté no llegar así. Intenté llegar bien, con gratitud primero, con versículos memorizados, con una actitud que no hiciera quedar mal a nadie. Pero hoy ya no tengo esa energía. Hoy solo tengo lo que hay. Esto es lo que falta, esto es lo que siento, y ya no puedo cargarlo solo. Así que aquí estoy, sin disfraz, sin la versión arreglada, con el peso real. Confesando la creencia que me hizo daño. Necesito confesar algo que cargué por mucho tiempo sin darme cuenta de cuánto pesaba. Creí que mi situación económica decía algo sobre cómo tú me ves, que si realmente me amaras, si realmente tuvieras control, mi cuenta tendría otro aspecto. Que los que tienen más deben estar haciendo algo que yo no hago, que hay algo en mí, alguna falla, alguna falta de fe, algún error que todavía no entendí, que explica la distancia entre lo que necesito y lo que llega. Cargué esa acusación junto con la deuda, y el peso fue doble. Hoy la pongo delante de ti, no como verdad, sino como la mentira que fue. La prosperidad no mide tu amor, la escasez no mide mi fe, y esta situación no es una sentencia tuya sobre mi valor. Necesitaba decir eso en voz alta, necesitaba escucharme decirlo. Nombrando lo que falta, específico, real. Ahora te nombro lo que falta, no en general, específico, porque sé que tú conoces los detalles, pero yo necesito practicar el acto de traérselos a ti en vez de cargarlos solo. Te traigo la cuenta que vence esta semana y que no tiene cobertura. Te traigo la deuda que arrastra intereses que ya no puedo pagar con lo que entra. Te traigo la sensación de que trabajé toda mi vida y que el margen sigue siendo delgado, y el agotamiento de no entender por qué.
Te traigo el miedo a no poder dar a mi familia lo que necesita, no solo lo material, el miedo de que me vean incapaz, de que me vean como alguien que no pudo. Te traigo la jubilación que parece cada vez más una ilusión, los años que pasaron y que el ahorro no refleja. Te traigo la vergüenza de tener que decir no puedo cuando alguien me pide algo, o de decir sí cuando debería decir no tengo. Todo eso está aquí, todo eso te lo entrego, no porque ya no me importe, me importa mucho, sino porque no puedo cargarlo solo por más tiempo. Recibiendo la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, quiero recibir esa promesa hoy, no como magia, no como garantía de que mañana el número cambia, sino como la declaración de que tu provisión no tiene el techo que tiene la mía. Que tú conoces exactamente lo que falta, que no te tomó por sorpresa, que los recursos que están disponibles en tu economía no dependen de las mismas variables que tienen atrapado mi cálculo, que cuando yo llego al límite de lo que puedo hacer, el problema no llega al límite de lo que tú puedes hacer. Quiero creer eso. Y en los días en que no puedo creerlo con la emoción, elijo creerlo con la voluntad. Elijo posicionarme bajo esa promesa, aunque no la sienta todavía. Porque sé que la presencia de Dios no depende de mi capacidad de sentirla, precede a esa capacidad. Entregando el peso de la vergüenza. Te entrego específicamente la vergüenza, esa que me hace hablar de otra cosa cuando alguien pregunta cómo estoy. Esa que me hace sonreír en los lugares donde todos parecen estar bien. Esa que me dice que si supieran, me verían diferente, menos. Hoy decido no cargar esa vergüenza como si fuera verdad. La situación financiera no define mi valor, no define tu amor por mí, no define lo que soy capaz de dar o de ser. Es una circunstancia, difícil, real, con un peso concreto, pero no es una sentencia. Y te pido algo que quizás no me atreví a pedir antes. Ayúdame a hablar de esto, con alguien, con una persona de confianza, con mi pareja, si no lo sabe completamente, con un consejero, si ese es el paso. Porque el silencio no me protege, me aísla, y lo que está aislado crece sin ser procesado. Pidiendo provisión y sabiduría, no solo milagro. Padre, te pido provisión. Te pido que lo que falta sea suplido, de maneras que no puedo anticipar, por caminos que no controlo. Te pido que muevas lo que necesita ser movido. Y también te pido sabiduría, porque a veces la provisión no es un número que aparece, es la claridad para tomar una decisión que no había visto, una conversación que no había tenido, un paso que postergué por miedo. Dame ojos para ver las opciones que están disponibles y que el agotamiento me ha impedido notar. Y dame la humildad de pedir ayuda cuando sea necesario, de reconocer que hay límites en lo que puedo resolver solo, y que pedir ayuda no es debilidad, es inteligencia. Recibiendo paz, no como sentimiento, sino como postura. No te pido que el problema desaparezca esta noche, te pido que esta noche pueda dormir de otra manera. No porque el número cambió, sino porque lo entregué en manos más grandes que las mías, porque el peso que cargué solo por tanto tiempo fue depositado, porque ya no estoy solo en ese cuarto con esa pantalla y ese saldo insuficiente. Que la paz que sobrepasa el entendimiento guarde mi corazón y mi mente esta noche, que los pensamientos que vienen de noche encuentren una guardia de pie, no mi agotamiento, sino tu presencia. Que mañana por la mañana, cuando abra los ojos y el primer pensamiento sea la cuenta, pueda decir antes de calcular, Dios suplirá. No mágicamente, no sin mi participación, pero con una provisión que no depende solo de lo que yo puedo producir. Por quien está aún más en el límite. Y Padre, hay personas en mi vida que están cargando un peso aún más pesado que el mío, que tienen menos margen, que están más cerca del límite.
personas que no sé que están ahí porque tampoco lo dicen. Te los entrego a ellos también, a los que esta semana no saben cómo llegar, a los que están solos con ese número y no tienen a nadie a quien decirlo. Que llegue a ellos de alguna manera la certeza de que no están solos, que su provisión sea real y concreta en sus vidas también. Porque tú eres el Dios que ve, el que vio a Agar en el desierto y le dio agua, el que vio a la viuda de Sarepta y multiplicó la harina, el que vio a Pablo en la cárcel y le dio paz que no dependía de la celda. Ves a los que cargan en silencio, y eso cambia todo. Amén. Quédate aquí un momento. Recibe el silencio. Las cuentas todavía están ahí. El número no cambió en los últimos minutos. El vencimiento sigue siendo el mismo. Pero algo cambió. No en la cuenta, en ti. Ya no estás solo con ese peso. Lo nombraste, lo entregaste, y ahora sabes que hay una provisión que no depende de las mismas variables que tienen atrapado tu cálculo. El peso financiero no es evidencia de que Dios te olvidó. Es el lugar donde su provisión puede ser más real que nunca, porque cuando todo lo humano se agota, lo divino tiene más espacio para moverse. No estás perdiendo la fe, estás cansado. Y ahora sabes que cansado no es lo mismo que abandonado. Mañana cerramos la primera semana con algo que une todo lo que cargamos estos días. Una oración para quien llegó hasta aquí cargando demasiado. Para quien llegó con el miedo, con la ansiedad, con la presión financiera, con el peso de ser humano en un mundo que pesa. Esa oración te está esperando. Si esta meditación tocó tu alma, compártela con alguien que también carga ese peso en silencio. Porque hay personas en tu vida que están calculando lo mismo esta noche, solas, y quizás necesitan saber que no están solas en esto.